Sí, ya, Josías ahorita me va a ayudar. Gracias, Josías. Romanos capítulo 4, hermano, vamos a la siguiente sección. Romanos capítulo 4, los primeros 12 versículos. Vamos a intentar hasta donde lleguemos de esta primera sección, los primeros 12 versículos de Romanos capítulo 4. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leerlo alternadamente, así sentados juntos, alternadamente. Ok, yo comienzo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ok, bien, hermanos, si entramos a una buena sección aquí, no es tan difícil de entender como parece, no es tan complicada, pero sí necesitamos explicarla un poquito. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Aquí con la introducción. Alguien léanos la introducción en su hojita, por favor. Todavía es parte de Pablo, no podemos tener la justicia de Dios. La sección anterior, Pablo claramente encontró que una persona solo puede ser justificada por medio de la fe. En esta siguiente sección, Pablo va a presentar a Abraham como prototipo o modelo de todos los que serían salvos. De esta manera, los judíos no podrían presentar más objeciones, ya que Abraham es el padre de la nación judía, y él no fue salvo por las obras ni por la circuncisión, sino por medio de la fe. Amén. Amén. Bien. ¿Faltan hojas, José, o todavía tienes? ¿Sobran? Ok, perfecto. Ok, entonces estamos bien. Bien, hermanos. Ok. Entonces, vamos a comenzar esta sección. Ok, vamos a comenzar en esta sección, ¿verdad? Donde se nos va a presentar, hermanos, a Abraham como el modelo o prototipo de todos los que serían salvos. Entonces, hermanos, de nuevo, dos cosas aquí. En la sección anterior, Pablo demuestra que la justicia de Dios se obtiene solamente por medio de la fe. ¿Ok? Recuerde, y eso estamos tratando de memorizar los 10 versículos del corazón del Evangelio. ¿Ok? Ahora, el bosquejo, rápidamente. Esta sección, los 12 versículos que vamos a ver en el capítulo 4, los primeros 12, se dividen en, vamos a decir, dos preguntas principales. La primera pregunta sería así: ¿cómo fue justificado Abraham o cómo fue salvo Abraham? Ahí está en su primer punto del bosquejo, ¿verdad? Ahí está para rellenar. O sea, la primera pregunta que Pablo quiere, ¿verdad? Que los hermanos puedan entender o puedan discutir es: ¿cómo fue salvo Abraham? Gracias. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y la siguiente pregunta, ¿verdad? Y la siguiente pregunta, la bienaventuranza, ¿es para los circuncisos o incircuncisos? O dicho de otra manera, la bendición del perdón, ¿es para judíos o gentiles?
En estas dos preguntas, hermanos, en estas dos preguntas se dividen esos 12 versículos. Eso está en la segunda página. ¿Ok? Estoy nada más enseñándole los puntos grandes que vamos a estudiar. Eso está en la segunda página. Punto número 2. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? ¿Todos saben dónde estamos? Sí. Ok, estos son los puntos grandes del bosquejo, ¿ok? En dos preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Es que no hermanos, están así como... ¿Sí? ¿Sí? Hermanos, ¿saben dónde estamos? Hermanos, ¿saben? ¿Sí? Hermanos. Hábleme pues. Hábleme pues. Ya, bueno. Si no... Si no saben, no, hermano, no sé, ahorita le conto. A ver, hermano, ahí le voy a enseñar. Mire, aquí está, este es el punto número 1. El punto número 2. Ok. Sí, estamos ahorrando dinero, entonces por eso estamos imprimiendo de los dos lados. Ajá, salvo. Ajá. Ok, ahora qué le pasó aquí. Alguien rayó en mi pantalla. Ok. Ok, no hay problema. No hay problema. Ok. Bien, entonces, ahora sí, continuamos. Vamos a estudiar la primera parte. ¿Ok? Vamos a estudiar esa primera parte. Punto número 1. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿O cómo fue salvo Abraham? Ok, hay dos párrafos que quiero que me ayuden a leer. Ok, alguien ayúdame con el primer párrafo. Abajo del punto. Sí. Que nadie puede jactarse de obtener justicia porque no hay ninguna obra humana que la consiga. Solamente la obra de Cristo en la cruz pudo obtenerla. Y la única manera de apropiarse de esa justicia ganada por Cristo es por medio de la cruz. Ok, ¿verdad? Eso es lo que declaró sencillamente. Ok, ahora, esta siguiente sección. Alguien ahí en ese párrafo, segundo párrafo. En esta siguiente sección, justicia. 6 veces. Eso es. Eso es. Y contada 8 veces. Para los millennials, eso es 6 besos y 8 besos. ¿Verdad? Ve que es X, 0, X, 0, es beso, abrazo, beso. Pero no, aquí es veces, ¿ok? Es veces, ¿ok? Continúa, hermana Pati, gracias. No olvidemos que la justicia de Dios demanda que cada castigo severo, el cual Cristo ya ha pagado. La severidad del pecado ha sido demostrada en la manera en que Dios soportó a su Hijo por nosotros. Del mismo modo, la justicia ha sido satisfecha y Dios nos demanda, y Dios no... Sí, era no demanda. Sí, exactamente, sí, ahí me equivoqué. Humano. Esa ahora solamente por medio de la fe. Esta justicia puede ser hecha propia o contada a nuestro Padre. Ok, noted. Entonces, aquí esas dos palabras van a ser dos palabras claves. Justicia y contada. Recuerde que justicia va a ser otra manera de hablar. Recuerde que todo esto está en términos legales. Pablo está escribiendo todo esto ¿en qué? En términos legales, ¿ok? Entonces, justicia, ¿verdad? Aquí ha sido como el pago, el veredicto, lo que hemos sido ya, lo que hemos ya conseguido por Cristo, ¿ok? Entonces, por eso puse la pregunta, justificado es la pregunta que usa la Biblia, pero el significado de esa palabra habla de la salvación, ¿verdad? ¿Ok? De la salvación, que por el pago que Cristo ha hecho, por la justicia que Cristo, por el sacrificio de Cristo, Dios ya se dio por satisfecho, ¿ok? Y es lo que pusimos, Dios ya se dio por satisfecho. En el sacrificio de Cristo en la cruz, en el derramamiento de Cristo, de su sangre en la cruz, ¿verdad? En todos sus sufrimientos y su vida, Cristo ya se ha dado, Dios ya se ha dado satisfecho y ahora, ¿verdad?
Todo el que cree en el sacrificio de Cristo se apropia de esa justicia, se apropia de ese perdón. ¿Ok? Entonces, ahora sí, punto número 1. Pablo va a presentar la primera base escritural. Note aquí. Pablo cita Génesis 15:6 para confirmar bíblicamente que Abraham fue salvo por fe. Ahí. Ok, entonces aquí está. La primera base escritural es la que Pablo va a presentar. Dice, déjenme leer de nuevo. ¿Qué pues diremos? Allá que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí en punto número 1. Punto número 1. Pablo declara una condición que es contraria a la realidad. Ya que si Abraham hubiera sido justificado o salvo por las obras, tiene de qué jactarse. Sin embargo, no para con Dios, ya que ningún ser humano puede obtener justicia por su propio esfuerzo. Eso es lo que está diciendo. Pablo en esta pregunta está diciendo, a ver, si Abraham nuestro padre fue salvo por obras, pues tiene de qué gloriarse. Pero Pablo les va a decir, eso no pasó. O sea, eso no pasó. Abraham no fue salvo por obras. Abraham, y luego dice aquí, mire lo que dice, versículo 3, mire, ¿qué dice primeras frases? Ok, ahí está. ¿Qué dice la escritura? Aquí Pablo les va a demostrar, hermanos, aquí agárrenme con esto. Pablo les va a demostrar. A ver, ¿qué dice en la escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Oh, hermanos, o de otra manera, Pablo justifica su argumento de la ley, citando Génesis 15:6. ¿Se acuerdan? Los judíos se jactaban en la ley, los judíos se gloriaban en la ley y Pablo les dice, a ver, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la ley? Porque cuando nos referimos a la ley nos estamos refiriendo del qué. A ver, ¿qué dice la ley? ¿Cómo fue salvo Abraham? Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? Por fe. 15:6. Alguien búsqueme Génesis 15:6. Génesis 15:6. Sí, hermana. Sí. Yo creo, hermana, todo depende. Es que la palabra padre se utilizaba en diferentes sentidos. El que está, no estoy seguro cuál es el sentido que le dio el Señor Jesucristo. Necesito estudiar el pasaje. Pero en el de Abraham, le está diciendo padre como que él es el precursor de todos los que vienen atrás de él. O sea, él es el primero de todos los que vienen atrás del padre, no en el sentido de como el que engendra, ¿verdad? No, no es como el que engendra o el que cría, no, sino está hablando como un modelo a seguir. Porque él fue el de la fe. Y Jesucristo es el Sí. autor Sí. Sí, entonces, o sea, es correcto referirse a Abraham como el modelo, ¿verdad? Como el modelo de la salvación, pero no como el originador de la fe ni el originador de la salvación. Sí. Exactamente. Exactamente, hermana Pati. Sí, es una legítima corrección. Es una legítima corrección. Sí, ya entendí. Ok, ¿Has? Entonces, ¿por qué no es o tus antepasados? Sí, ahora, sí, ahora no está diciendo que es el primero, pero no está hablando de orden, está hablando de un modelo y especialmente recuerden, Pablo está tratando de meter el argumento al pueblo judío y al pueblo gentil. O sea, no está diciendo, este es el único que ha sido salvo por fe,
Porque se acuerdan, predicando Génesis, ¿quién creemos que también fue salvo por fe? Eva fue salva por fe, Adán fue salvo por fe, y los descendientes de Set también fueron salvos por fe. Y ahorita y cuando ya vamos a avanzar, hermanos, en Génesis capítulo 6, vamos a ver que Noé fue salvo por la fe. Entonces, todos han sido salvos por la fe, pero de los varios personajes, el que se muestra como vamos a decir, un modelo, es Abraham. Porque ahí, ahora, ¿por qué Abraham? Porque Abraham es el comienzo ¿de qué? Del pueblo judío. Abraham se presenta como el modelo del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo les va a decir. Entonces, noten ahí, en esta segunda, entonces, 15:6. ¿Alguien? Génesis 15:6. Ok, esa es la declaración. Esa es la declaración que los judíos podían leer. ¿Verdad? O sea, los judíos podían leer esa declaración. Ahora, hermanos, voy a resumir la historia. Aquí puse 2 párrafos. Si observamos la historia en Génesis 15, Abraham había venido de rescatar a su sobrino Lot y ahora estaba temeroso de morir antes de ver su descendencia. Dios le afirma que él mismo es un escudo, una protección y un galardón, una recompensa para Abraham. ¿Verdad? Génesis 15 comienza diciendo esto, ¿verdad? Abraham, yo soy tu galardón y tu, ¿verdad? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí es donde él pregunta, estoy en sus notas, bueno, para no irnos a Génesis 15, porque si me voy a Génesis 15, ahí voy a durar un rato, ¿ok? Entonces, quiero mantenerme aquí, ¿verdad? Aquí es donde él pregunta si el plan de Dios sería un hijo adoptado en lugar de un hijo legítimo. Le dice, señora, bueno, ¿quién me va a heredar? ¿Será un hijo de mi mayordomo? Y Dios responde claramente prometiendo un hijo de Abraham, un hijo tuyo, Abraham. En la siguiente escena, noten aquí, Dios le pide que salga y cuente las estrellas si es que puede contarlas. Dios promete que así será la descendencia. En respuesta a la promesa de Dios, dice Génesis 15:6, Abraham cree y esa fe le es contada como justicia. La palabra que se utiliza aquí es la idea de acreditar o poner a su cuenta. Por eso decimos, hermanos, que en un propósito Dios tuvo para enseñarnos como claramente Génesis 15 como el momento de la salvación. Ahora, no necesariamente como el momento de la fe más grande, porque desde que dejó a su tierra y su parentela, Abraham está caminando por fe y está haciendo pasos de fe. Pero pero por alguna razón que no sé, no puedo contestar, voy a especular. Hasta el capítulo 15 es cuando se declara esto. Abraham creyó y le fue que acreditada justicia. Le fue acreditada justicia. Y vamos a ver un poquito más de esa palabra justicia, porque también es importante en Génesis capítulo 6, cuando continuamos los sermones de Génesis capítulo 6. ¿Ok? Hermano, yo creo que estaba cerrado. ¿En qué? Ya, yo no vi por qué ella iba a hacer la película a tener el bebé. Yo creo que ha de haber dicho, chica, yo me voy a morir, pero No creo que estaba aterrada, hermana, porque, bueno, de nuevo, hay varias cosas en las narraciones que nos enseña. No, Sara no estaba aterrada. Lo que sí Sara llegó a pensar, y esta es la cosa, hermanos. Cuando Abraham le pide mentir a Sara y otro hombre la toma, ella no se siente en ninguna manera mal, porque según la cultura de su tiempo, o sea, una mujer que no engendraba hijos era una mujer que maldecida e inútil. O sea, en sus tiempos era una mujer maldecida e inútil. Entonces, pues si su esposo tenía unas grandes promesas, pues ella decía, bueno, a lo mejor yo soy un estorbo y necesita ver a alguien más. Pero esa es la cosa. Dios dice, no es alguien más, eres tú. porque ahí ya está. Pero yo siempre pensé que la jovencita a la mejor ella estaba asustada pensando, pero yo no sabía más, no recordaba siempre
contexto es que pueden tener dos. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, es este pasaje, hermanos, que Pablo está citando ahora. Quiero que piensen, o sea, hermanos, yo sé que para nosotros cristianos todo esto es como lo hemos escuchado en la iglesia, pero quiero que piense qué bomba fue para los judíos, que Pablo les dijo, ¿ya ven cómo les estoy diciendo que no leen bien? Que la ley, sí, que las obras de la ley, pero miren lo que también la ley, el Pentateuco está enseñando. Ahí en el Pentateuco tenemos la historia de Abraham y miren cómo Abraham está siendo salvo. ¿Solamente por qué? Por fe. Hermana. Sí, sí. Ahora, noten aquí, después de eso, hermano, punto número o inciso B, abajo ahí, Pablo va a presentar una ilustración. Noten aquí, esto es para rellenar. Pablo presenta una ilustración sobre el trabajo para entender el asunto de obtener justicia gratuitamente, ¿ok? Pablo va a usar una ilustración, ¿ok? A ver, ¿cómo es eso de obtener justicia gratuitamente? A ver, ¿cómo se puede obtener justicia gratuitamente? Pablo les va a decir, a ver, todos ustedes, todos los que trabajan, yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? En alguna u otra manera, no estoy diciendo que todos tenemos el mismo trabajo, el mismo. ¿Estás refiriendo ahorita? ¿O estamos seguimos en el Antiguo Testamento? No, va a usar una ilustración del trabajo cualquiera en cualquier tiempo. Pablo va a usar una ilustración del trabajo. Ok, noten aquí. Espérenme, espérenme, ahí va, ahí va. Punto número 1, alguien ayúdeme ahí, punto número 1. Ok, noten ahí, ¿sí leyeron bien? Al obrero, su salario no se le cuenta como qué. O sea, no llega la quincena o la semana y usted dice, a ver, vengo por mi regalo. No. Y en la Biblia utiliza la palabra gracia, ¿ok? Como un regalo, sino como una obligación del patrón. Síguele, Rosita. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. O sea, en la vida común, al que trabaja, su salario no se le cuenta como un regalo. Es una deuda que se le está pagando. ¿Ok? A todo trabajador, su salario no es un regalo. ¿Ok? ¿Entienden esa ilustración? O sea, Pablo dice, ¿ok? Tú has trabajado, tú te lo mereces, tú te lo ganas, el patrón adquirió esa obligación y te debe pagar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Porque quiere ponerles en su mente. Si ustedes trabajan por su salvación, entonces Dios está obligado a darles. Pues no, porque no trabajaran bien, no trabajaran. Pero de todos modos, aquí viene el punto que Pablo está tratando. O sea, ¿cuánto trabajo tienen que hacer ustedes para que Dios les dé la salvación? No se puede. Y entonces, note. Siguiente punto número 2. Alguien ayúdeme ahí. Pablo usa esta ilustración y la aplica al terreno espiritual. A la persona que no trabaja para su salvación, pero cree en aquel que justifica al impío. Esa fe le es contada a su favor en justicia. Y es lo que Pablo está diciendo. En lugar de estar trabajando por la salvación, el que no está trabajando por su salvación, pero cree en Dios que justifica al impío, esa fe le es contada como ¿qué? Como justicia. Nótese que Pablo identifica a Dios como el que justifica al impío. La palabra impío denota el carácter de alguien que no agrada a Dios. Hermanos, Dios justifica pecadores. Dios salva pecadores. ¿Ok? El Señor Jesucristo muchas veces, bueno, varias veces les reprochó a los fariseos. Yo no vine a sanar ¿a qué? A sanos. A los enfermos. ¿Ok? Y es lo que está diciendo.
Nótese que Pablo vuelve a enfatizar la fe como el único medio de apropiarse de la justicia. La única manera de ser salvo es por fe. No hay nada que pueda comprar la salvación, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada que pueda comprar la salvación. No piensen, hermanos, y esta es una aplicación, no piensen que Dios les debe algo. Nunca piense eso. Es que, Dios, Señor, ya va siendo momento que me como que te voy a juntar mis aguinaldos, mis utilidades, todas esas cosas, ¿no? Muchas veces sí pensamos los cristianos, como que Dios nos debe. ¿Ah, sí? Sí, Señor, mira, he venido sin faltar a la iglesia. He leído la Biblia sin faltar. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Yo estoy obligado como un patrón a pagarte? No. Sus dones y su salvación no son así. No se obtienen por trabajo. Se obtienen por fe, por gracia. Es que hasta que no entendemos que eso ya se claro para usted, que es el único que la mujer pagó. Pero yo no entiendo, pero al principio o a mucha gente que estamos Y hermanos, y esta es la lucha, hermanos. Esta es la lucha de que las personas necesitan entender el evangelio. O sea, sí, hermano. dice que no había diputado. Pues, no en el término moderno, sí había, ¿verdad? Roma era una república, era un imperio con república, pero diferente, muy diferente. La otra pastora haga cuenta que usted con este estudio está haciendo, haga cuenta que una división, ¿no? Porque se está hablando precisamente de cómo en aquellos tiempos por fe fueron salvos la gente de aquellos tiempos, ¿no? Y lógicamente ahora, nuevo, pues ya Jesucristo hizo su trabajo, se puede decir, ¿no? Para que nosotros seamos también salvos y también por fe. Exactamente. Y si ha notado, la salvación siempre ha sido por gracia y por fe. Hermano. Es que un sentimiento humano es, no puedo decir nada por nada. Es que tiene que hacer algo. Es un proceso que es muy arraigado. Y la otra es lo de los católicos. No son buenas obras, pero el país no buenas obras, es darle 20 al mendigo. Entonces, hay una lucha tremenda de entender que no tenemos que hacer nada para poder recibir el don que es el don. Exactamente. Y hermanos, y eso que está diciendo, no nada más de católicos, hermanos, todos, eso está muy arraigado. ¿Quién les regala algo? Sin truco. Solamente se le que por amor, ¿Sí? perdonamos, o no, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere escuchar, es un padre, no nos cuesta trabajo. Sí, exactamente, hermana, exactamente. Y creo que de nuevo, la familia es, de nuevo, es uno de los lugares. Ahora, sí es que sí hay personas que dan sin truco. Pero hermanos, en lo general, hablando en lo general, ¿quién recuerda, por ejemplo, los de la mercadotecnia? A ver, si te ofrecen algo gratis, si alguien te dice que eso es gratis, no, dicen los de marketing, tú eres el producto. Sí, sí. Si alguien te da algo gratis, es que tú eres el producto. Tú eres el producto. Entonces hay truco ahí. O sea, tú eres el producto, tú eres lo que están vendiendo. Tú eres lo que están vendiendo a otros. Bueno, luego se lo voy a explicar. Entonces, pero ese es un asunto, entonces. Gracias, hermano. Ahora, noten aquí. Entonces, Pablo usó la primera base escritural. Pablo utiliza una ilustración de nuevo. Y ahora Pablo va a usar una siguiente base escritural. Por favor, mire ahí, versículos 6 y 7. Pablo va a usar una siguiente base escritural.
Sí, Romanos 4, 6 y 7. Dice Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, note, esta segunda ilustración, esto está en su punto número C. Punto número C, esta es la base escritural 2. Pablo cita Salmo 31, 1 al 2 para describir justicia en relación con ¿qué? El perdón de pecados. ¿Alguien puede leer Salmo 31, 1 y 2? Salmo 31, 1 y 2. Jamás permitas que me arregles. Mira mi hijo y los que algunos son Ay, hermano, yo me equivoqué entonces. Ay, hermanos, me equivoqué. 30. Es Salmo 32. Ay, andaba yo. Es Salmo 32. Sí, 1 y 2. Ándale, Victoria. Sí, perdónenme, hermanos. Era 32. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, nota aquí de nuevo, lo que esta base, la primera base escritural, Pablo de nuevo, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan que era una de las cosas que a Pablo le dije que probablemente le acusaban? Es que Pablo está echando y está tirando toda la ley y la está aventando y Pablo está haciendo verdad con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Esta idea de la salvación por Cristo, esto es algo novedoso. Pablo les va a decir, miren, aquí está el segundo ejemplo. Y ahora, se habla de la justicia en relación con ¿qué? El perdón de pecados. ¿Ok? Hermanos, aquí la justicia es en relación del pecado. Note aquí, punto número 1. Pablo presenta la segunda base escritural sobre la justicia de Dios, que es atribuida por la fe sin algún esfuerzo humano en el Salmo de David. ¿Ok? Nótese que el ejemplo de David no usa la palabra justicia, pero sí usa la palabra contar. La palabra que se utiliza, hermanos, que hemos estado diciendo contar, es la palabra atribuye, ¿ok? Es la palabra atribuye y la palabra inculpa. Esta cita es significativa, ya que este salmo fue escrito después que David se arrepintió de su pecado y lo confesó a Dios respecto de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Ese salmo, hermanos, es un salmo muy poderoso porque David va a decir, mientras yo callé, mientras yo guardé silencio, mientras yo cargaba con la culpa de mi pecado y el peso de mi pecado, yo estaba mal. Y básicamente David, hermanos, usted quiere saber cómo se veía una persona del Antiguo Testamento deprimida, vea este salmo. Este salmo, David se describe como una persona deprimida. ¿Quiere verlo? Mira, vamos a verlo. Voy aquí a abrir. Sí, ahora déjeme, voy a usar una traducción más de ideas para enseñarle aquí cómo se ve. Y déjame compartirlo también con los de Zoom. Note aquí. Mire cómo lo dice esta traducción. Por eso me gusta mucho me ahorra tiempo. Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día.
Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así describe. Nota aquí. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren aquí mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. A ver, hermanos, qué tremendo. Ahora aquí, pregunta. ¿Qué hizo David para que Dios le perdonara sus pecados? Ahora, esta es la cita que está poniendo Pablo. Qué alegría a aquellos a que se les perdona, a aquellos a que Dios no les culpa. Ahora, hermanos, de nuevo, si David no hizo nada, ¿qué tan poderoso es esto para el mensaje de Romanos? ¿Qué hizo David para que se le perdonaran sus pecados? O sea, ¿cuántos edificios construyó? ¿Cuántas obras hizo? ¿Cuántas caminatas hizo? Nada. Confesó sus pecados. Entonces, note lo que está diciendo. Entonces, este es el ejemplo escritural. Esto es lo que les está diciendo a los judíos. Miren, David no hizo nada para que se les perdonaran sus pecados. No hizo ninguna obra, no pagó ningún dinero. Simplemente confesó sus pecados. ¿Y qué? Ahora, note aquí. Siguiente, la palabra bienaventurado, punto número 3 ahí en sus hojas. La palabra bienaventurado no solo describe una persona feliz, sino describe también un estado de bendición. Thielman, un hermano, el término es raro en la Biblia griega, aparece solo aquí en 4.9, en Gálatas 4.5, sin embargo su uso en Gálatas 4.5 es particularmente instructivo. El contexto más amplio, de hecho, muestra que debemos entenderlo, la palabra bienaventurado, como la satisfacción y el bienestar que sienten las personas acerca de sus relaciones entre sí, cuando esas relaciones son pacíficas. Pablo está usando la cita de David para mostrarnos que bienaventurado no nada más es una persona feliz, sino que la bienaventuranza está hablando de que un estado de ¿qué? De paz entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Hay paz. Hay paz. Y es lo que está describiendo aquí, ¿no? Señor, mientras callé, mientras mi culpa me ahogaba, tu mano me pesaba. O sea, sentía yo los terrores. Hermanos, qué bueno que la culpa es así. Qué bueno, hermano, que sentimos culpa por nuestros pecados. Y qué bueno que la culpa es aplastante y ahogante para que busquemos a Dios. Hermanos, qué bueno que la culpa es así. Es un peso grande que necesitamos soltar. Y entonces, esto es lo que está usando. Ahora, ¿por qué uno puede estar en paz con Dios? Un hermano describe 4 bendiciones que utiliza el pasaje. Este pasaje que Pablo utiliza describe 4 bendiciones. La primera dice, Dios atribuye, declara, cuenta justicia a favor de un hombre sin esfuerzo. Es lo que dice ahí, ¿no? Versículo 6. A quien Dios atribuye justicia sin obras. Y luego, segunda bendición, las iniquidades son ¿qué? Perdonadas. Los pecados son ¿qué? Y cuarta, Dios jamás cuenta más sus pecados. Hermanos, especialmente esa palabra, esa última, cuando dice aquí en nuestras Biblias, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. No inculpa del pecado. ¿Sí nota ahí? No inculpa del pecado. Eso está escrito en una forma en el idioma original que es muy enfática.
se podría traducir: Dios jamás les vuelve a achacar un delito, un pecado. Hermanos, aquí, miren, aquí. El perdón que Dios nos da, ¿qué tipo de perdón es? Ok, entonces, noten lo que estamos diciendo. El perdón de Dios es absoluto, completo, infinito. ¿Y por qué a veces pensamos que no es así? ¿Por qué a veces pensamos, ok, dice la hermana, porque a lo mejor no estamos arrepentidos, hermana Pati? Me pasó con mi... Entonces, yo no entiendo. Y ese acto yo lo perdono, que no eres nadie para perdonar, no. Y él ya te perdonó, ya se hizo. Entonces yo analizando después ya comprendí que no es que no me perdonara yo, es el que yo todavía me sentía mal de haber sido aquí ese día grosera con él, porque entonces hasta que, pero ya me cayó ese día, gracias a que lo traté con mi padre, me cayó ese día esta realidad de que Dios ya está ni se acuerda, Dios ya, entonces digo, yo ya no tengo por qué tenerlo ahí en mi memoria. Sí, Ana. Puede ser si queremos algo, tenemos que hacer algo para merecerlo. Como que si hacemos algo malo, tenemos que llegar a pagar, tenemos que hacer alguna consecuencia y ¿verdad? Sí. Ahora, hermanos, a ver, hermano Juan y luego hermano Manuel. Exacto. Yo pienso también que, lógicamente, el pecado trae consecuencias, y lógicamente, siempre nos va a dejar algo allí, aunque Dios nos perdone nuestros pecados, lógicamente, ahí va a quedar, haga de cuenta, como si un clavo que lo dijo, ahí va a quedar, lógico, ¿no? Y eso nos va a doler. Esto va a ser para la persona que es salva, porque si no somos salvos, ahí hay que ser eliminados también, porque lógicamente, muchas veces podemos ver, no ser salvos, y está haciendo todas cosas como ¿no? Sí. Se confunde, pues. Sí. Ahora, permítame, hermano. El hermano Manuel acaba de apuntar algo bien interesante. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias que muchas veces empiezan por el pecado, esas, hermanos, ¿verdad? No, Dios no prometió librarnos de esas consecuencias. Es lo que pasó con Adán y Eva. Dios prometió, ¿verdad? En el descendiente de la mujer el perdón, pero eso no significa que que les iba a quitar. Bueno, pues miren, pues ya, bueno, ya ahí muere, ¿verdad? Eva, no te van a doler tus hijos, ¿verdad? Adán, pues te vas a trabajar y no te vas a. No, las consecuencias del pecado, ¿qué? Siguieron, pero había un remedio. Ahora, hermanos, especialmente esta declaración debe ser muy poderosa, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos creer en el perdón completo y perfecto de Dios. Y muchas veces, hermanos, personalmente yo también muchas veces me he encontrado como, ¿será que Dios, verdad? Algo que hice cuando era joven, ¿será que Dios quiere que lo esté pagando? No, hermanos, no, porque cuando venimos a Cristo hemos sido perdonados perfectamente.
Sí hay consecuencias que venimos cargando, pero no pagamos ya nuestros pecados porque Cristo pagó por los pecados. Él sufrió por los pecados. Hermanos, y ahora por eso Pablo lo está poniendo en un terreno más legal para que vean que las leyes así son. O sea, Pablo está diciendo, Cristo, hermanos, ha pagado lo que nosotros necesitábamos pagar. Sí somos culpables, sí merecemos el infierno, pero Cristo ha pagado. Y no nada más ha pagado para que yo salga ¿verdad? Y tenga mis antecedentes penales, sino que Cristo ha pagado y mis antecedentes penales también han sido desaparecidos. No nos afectan a nosotros porque que no es mi hermana Imelda, que vive de otro lado, y ella se congrega con el pastor Galván, y ella me platicó una vez que ella empezó a sufrir de una pesadilla, la misma pesadilla todos los días. Y dice que le platicó al pastor porque ya no aguantó. Entonces el pastor le dijo que le pidiera perdón a Dios por los pecados de sus antepasados. Entonces dice que ella hizo todo lo que el pastor Galván le dijo. Dice que se fuera a pesadilla. Con todo respeto, con todo respeto, la Biblia no dice nada sobre eso. Yo tenía esa duda. Todos los que tenemos la duda de todo que tenemos, no sabemos de su redención. Ahora, hay un pasaje muy explícito en el Antiguo Testamento que dice, los hijos no morirán por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno responderá por su propio pecado. Ahora, aquí viene, pero ¿qué significa eso? No, dice así, que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Pero esa expresión está hablando de una maldición. Eso no está hablando del pecado personal. O sea, que ya en eso, yo llego a Cristo, ahí todo lo que venga de atrás, Sí, ahora, noten, hermanos, en la Biblia las maldiciones, hermanos, esta es la cosa, nosotros a veces, de nuevo, nuestra falta de cuidado, a veces aplicamos maldiciones del Antiguo Testamento o de personas muy específicas a nosotros. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? Por ejemplo, Dios sí pronunció, ¿se acuerdan? Hay pocas maldiciones en la Biblia, pero por ejemplo, Dios pronunció una maldición para los hijos de Elí. Dijo, tus hijos se van a morir. Hermanos, eso fue una maldición. Eso no fue el pecado personal es como, mira, tu pecado. No, es que esto es una maldición. Hermanos, eso es algo más severo. Eso es algo más, hermanos, la maldición del pecado. La maldición del pecado. O sea, eso ya es otro asunto. Eso no estamos hablando del pecado personal individual de cada uno, sino ya es una maldición del pecado. Entonces, exactamente, y ese es el punto de Pablo en Gálatas. Él se hizo maldición por nosotros. En Proverbios donde dice que la maldición no llega sin causa. Algo que dice, ¿no? No me acuerdo el versículo. Se lo voy a buscar. Sí. Sí, debemos tener cuidado con eso, hermanos. Debemos tener cuidado. Ahora, debemos tener cuidado con eso. Especialmente, y ser muy dogmáticos en eso, hermana, de pecados, el de perdón y de exigir cosas, porque hay que tener mucho cuidado. Esos son los puntos que no son ni blancos ni negros de la Biblia, esos son los puntos grises. O sea, ¿cuántos tipos de grises hay? Si quiere, mire la foto de mi boda, usted va a ver en todos nuestros chambelanes todos los tipos de grises que hay. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos pidieron mi foto de mi boda como un catálogo para parisina. No, hermanos, uno tonto piensa que nada más hay un gris, pero hermanos, entonces, estas son las cosas. Estoy usando esto de ilustración. Hay cosas que la Biblia no son blanco y negro, que son grises. O sea, que uno no puede uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy prudente. Ahora, hermana, a lo mejor 5 años antes o 10 años antes, a lo mejor yo hubiera dicho lo mismo. Pero gracias a Dios que vamos creciendo en conocimiento.
¿verdad? Gracias a Dios. Y vamos siendo más prudentes y más cuidadosos en las cosas que afirmamos o no afirmamos. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que vamos. Ese proverbio de Ok. la maldición también es ¿Qué? Sí, sí, creo que es cierto. Entonces, hermanos, y bueno, sí. Ujú, ujú. La pregunta es, ¿qué pasaje enseña claramente eso? A mí también me enseñó. O sea, y yo les pregunto, aquí lo importante es, hay que saber qué pasaje y cómo lo están interpretando, porque uno, o sea, lo que Dios dice es lo que Dios dice. Ya lo que, ¿verdad? Ciertas personas entienden cosas mire, este asunto de los pecados generacionales es un asunto místico y pagano, más que bíblico. Y muchas veces venimos con esas ideas y las metemos a la Biblia y encontramos versículos. Ah, mira, aquí dice, como que está diciendo, pero realmente está diciendo eso. Que anulamos prácticamente la obra de Cristo. Las cosas, esta oportunidad, esta salida del cerco, entonces, ¿para qué vino Cristo? Sí, y ahora, hermanos, note qué poderoso es el argumento que Pablo está diciendo. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo fue perdonado David? Hermanos, si usted peca y yo peco, ¿qué tenemos que hacer? Y confesar nuestros pecados. ¿Se tiene que usted lastimar? ¿Se tiene que flagelar? Tiene que, Señor, mira, voy a perdonar mis pecados. Tengo que leer 20 capítulos de la Biblia. Tengo que orar 2 horas hincado. Tengo que venir 2 meses a la iglesia sin interrumpidos para que Dios perdone nuestros pecados. Claro que no. Claro que no, hermanos. Y yo estoy muy en serio. Yo estoy muy en serio con eso. No vengan a la iglesia para conseguir el perdón de sus pecados, para expiar sus pecados. Y no sirva al Señor. No haga nada para el Señor pensando, es que yo quiero méritos. Señor, es que yo quiero que tú perdones. Mira, me porto muy mal, pero quiero remediarlo portándome tantito bien. No, no. Yo debo que, por ejemplo, el perdón de pecados, para mí es tan, ¿qué será? Tan significativo que yo, inclusive cuando comparto el evangelio, digo, ¿cree usted realmente que el pecado ha ofendido a Dios? La mayoría de las veces sí. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cree realmente que Dios me perdona mi pecado? Que me corresponde a... Entonces digo, realmente lo tiene uno que creer. Ahora, y hermanos, y aquí viene, también la Biblia nos va a enseñar que la fe, ¿verdad? De nuevo, es algo que Dios da en respuesta a la palabra de Dios. La fe es algo que viene en respuesta a la palabra de Dios. O sea, no vamos a conseguir fe buscando más aquí adentro. Usted no va a encontrar nada acá adentro. Necesitamos encontrarlo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Bien? Ok, pues por lo menos terminamos el primer punto. Ok, ok, memorizamos la vez pasada, versículo 21. Ahora vamos al 22, ¿ok? Y ya, para ir al cafecito, ¿ok? Ok, pues vamos a intentar decir los dos. ¿Ok? Romanos 3, 21 y 22, pero en esta versión. Ahora, ¿por qué en esta versión? Porque está más fácil, de nuevo, esta, ¿ok? Esta, porque de nuevo, porque es más sencilla y porque de nuevo, no memorice lo que no entiende. Amén. Ok, entonces, versículo 22, a ver, vamos a repetirlo. Ok, déjame ya finalizar la grabación para no hacerlo, o puedes, Saúl, ahí finalizar la grabación.